Bueno, entonces, volvamos. Yo tengo esta reacción química, le puse los coeficientes estequiométricos, teniendo en cuenta esta cuestión de la conservación de la masa, que la masa se conserva cuando hay una reacción química, ¿sí? O sea, la masa se reagrupa en función de los átomos que se reagrupan en moléculas nuevas, pero la masa total no se modifica. Entonces yo tengo que poner los coeficientes estequiométricos para respetar esa regla, ¿sí? Bien, entonces. Una vez que puse los coeficientes estequiométricos, el segundo paso es ir a la tabla periódica y buscar lo que se llaman las masas molares, ¿sí? Y acá volvemos con la palabra mol. Entonces, recuerden que la palabra mol, ¿sí?, era una cantidad, es un número, ¿sí? La palabra mol es un número. Lo dejo acá en un costadito para que vayamos pensando, digamos, ahora que vamos a calcular masas molares, ¿sí? Para que no mueran y digan, no, pará, pero no entiendo nada. No, no, no. Tranquilo, ¿sí? Vamos a calcular masa. Bien. La masa molar no es otra cosa que, lo dice el mismo nombre, es la masa de un mol de una sustancia. Por ejemplo, veamos esta sustancia que está acá, ¿sí? Esto es sulfuro de zinc, ¿sí? Para calcular la masa molar del sulfuro de zinc, voy a la tabla periódica y voy a hacer la sumatoria de las masas, tanto del azufre como del zinc, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen su tabla ahí, vayan a buscar su tabla. A ver, el azufre tiene masa 32, ¿sí? Esto es el azufre, más el zinc tiene masa, nunca lo encuentro al zinc, más que tengo esta tabla blanca. Tiene masa 65, ponele más o menos, es 65,38, ¿sí? Pero vamos a poner 65 como para que sea un número redondo, ¿sí? Bien. Entonces, la masa, digámoslo así, ¿sí?, del sulfuro de zinc es 32 más 65, es decir, 97. Ahora, esta masa que nosotros acabamos de sacar de la tabla, que hicimos sumando la masa del azufre más la masa del zinc, esta masa, este 97, quiere decir que yo voy a tener 97, pero, ¿por qué me apareció? Quiere decir que yo voy a tener 97 gramos de sulfuro de zinc, es la masa de un mol de sulfuro de zinc. O sea, este 97 que ustedes sacaron de la tabla periódica no quiere decir que una molécula de sulfuro de zinc tenga una masa de 97 gramos, de ninguna manera, ¿sí? Porque la masa de una molécula nunca puede ser como casi 100 gramos de salame, obviamente que no, ¿sí? Ese 97 que ustedes sacan de la tabla significa que 97 gramos de sulfuro de zinc es igual o equivale a un mol de moléculas de sulfuro de zinc, es decir, a una cantidad gigantesca de moléculas, ¿o no? Porque yo les dije lo que era el mol, yo les dije que el mol era un número gigante, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de calcular recién, esto se llama masa molar, ¿sí? Es decir, la masa molar es la masa que pesa, o que masa, mejor dicho, un mol de moléculas, por ejemplo, en este caso de sulfuro de zinc, ¿sí? Esto por un lado. Y lo segundo es que esta masa molar se saca de la tabla periódica. Se hace la sumatoria de las masas y esa sumatoria de masas me da, por ejemplo, en este caso 97 y esa es la masa de un mol. Se me quedó sin batería la compu. ¿Quién es? Ah, Anabel. Creo que estás, Anabel. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entendió esto, digamos? Sí, profe, ¿por qué era Bien, en profe. gramos? ¿Por qué era en gramos? Sí, Porque la masa molar es esto, es la masa de un mol. ok. A ver, igual está bien tu pregunta, porque por ejemplo, si vos, digamos, vos de la sumatoria de este 32 más 65, ponele que te da 97, vos podés hablar de la masa molar. O sea, hablás de que 97 gramos de sulfuro de zinc es un mol de sulfuro de zinc.
También podés decir que la masa del sulfuro de zinc es de 97 UMA. ¿Qué quiere decir esto? UMA es unidad de masa atómica. El UMA es como una unidad que es relativa, que es relativa a un patrón. Por ejemplo, 97 UMA significa que es 97 veces más grande que el hidrógeno, que tiene una masa de 1 UMA. ¿Sí? O sea que vos, Claro. esto te lo estoy diciendo para que vos entiendas que este 97 que vos sacás de la tabla puede ser o esto, que es la masa molar, que es 97 gramos, es un mol, o puede ser 97 UMA. ¿Sí? Nosotros esto del UMA no lo vamos a trabajar, o sea, esta parte nosotros no lo trabajamos. Nosotros trabajamos esta parte, o sea, vos el 97 lo vas a utilizar para expresar la masa molar, no para los UMA. Pero también Ah, podría ok. ser. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, esto lo saco porque no tiene sentido. Bien. Entonces, nosotros acá averiguamos la masa molar, por ejemplo, de esta sustancia. ¿Sí? Bien. Entonces, 97 gramos es la masa de un mol. Entonces lo vamos a escribir acá abajo. 97 gramos por mol. Esta es la masa molar. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuántos moles hay de esta sustancia reaccionando? Dos. 2. Y 2. Bien. Entonces, a esta masa la voy a multiplicar por 2. 194. Muy bien. Gramos. Fíjense que ya, cuando lo multiplico por 2, ya no le pongo gramos por mol, porque ya no, esta no es la masa de 1 mol, esta es la masa de 2, de hecho, de 2 moles. ¿Sí? Entonces ya no le pongo sobre mol. Bien, vamos a hacer lo mismo con el oxígeno, con el óxido y con el otro. Vamos a hacer lo mismo. Bien. La masa del oxígeno en la tabla es de 16. ¿Sí? Entonces, 16 por 2 es 32. ¿Estamos de acuerdo lo que digo? Díganme si no, ¿eh? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿yo tengo un solo mol de oxígeno o tengo 3? 3. Muy bien. Entonces, 32 por 3 es 90. Ay, qué boba, mirá la cuenta que hice, Dios mío. 96 gramos. ¿Estamos? Bien. Vamos a hacer lo mismo con el óxido de zinc. ¿Les parece? El zinc era 65, lo sumo a 16, ¿sí? O sea, sumo la masa del oxígeno más la masa del zinc, y esto me da 81. ¿Sí? Díganme ustedes si ven algo que no entienden, si ven algo que está mal, lo que sea, me dicen, ¿eh? ¿De acuerdo? Por favor, les pido. Porque yo me puedo equivocar muy fácilmente acá. Bien. A la masa molar, entonces la multiplico por 2 porque son 2 moles, entonces voy a decir 81 por 2. Y esto me da 162. Ay, Dios. Gracias. Bien. Con respecto a este que es el dióxido de azufre, voy a decir, bueno, el oxígeno es 16, lo multiplico por 2, más 32. Y esto me da 64, ¿sí? Lo hago rapidito porque es mirar en la tabla, ¿sí? No es una cosa tan tremenda, ¿sí? Bien. Y luego lo voy a multiplicar por 2. ¿Sí? 64 por 2. ¿Me van siguiendo? ¿O tienen explotada la cabeza ya? Sí, profe. Bien, Sí, profe. 128. Bien. Entonces, a ver, ¿por qué hice todo esto? Porque acá está el key de la cuestión de la estequiometría. Miren. ¿Yo por qué hice todo esto? Porque fíjense que al hacer todo esto, yo lo que estoy exponiendo acá, vamos a ponerlo con otro color para que no se piense que...
yo lo que estoy exponiendo acá es como una relación entre las masas que van a reaccionar de cada uno de los reactivos y las masas que se van a producir de cada uno de los productos, valga la redundancia. Es decir, miren esto. Es como que yo les estuviera diciendo a ustedes que 194, si yo pongo 194 gramos de este sulfuro y lo pongo a reaccionar con 96 gramos de este oxígeno, me va a dar 162 gramos de este óxido y 128 gramos de este óxido. Es como que ahora lo que habíamos hablado acerca de las relaciones molares, vieron que habíamos hablado de que 2 de este reacciona con 3, ahora lo puse como que, como una relación entre masas. Y ahora ustedes me dirán, y bueno, ¿por qué lo pusiste como una relación entre masas? Bueno, porque en la estequiometría, las preguntas que uno se hace son entre masas. Por ejemplo, una vez que hacemos todo esto, les voy a hacer una pregunta. Miren, la pregunta va a ser, no sé, qué sé yo, calcular la cantidad, bueno, vamos a poner la masa de, qué sé yo, no sé, tiro cualquiera. Esperen un segundo, ¿eh? Perdón. Calcular la masa de dióxido de azufre, por ejemplo, si de este, lo estoy inventando ahora, que se obtiene cuando reaccionan, qué sé yo, no sé, 30 gramos de sulfuro de zinc. De vuelta lo estoy inventando porque no es tan importante, bueno, vamos a ponerlo como corresponde. ¿Tanto les hago lío yo a ustedes? Bien. Imaginemos que esta es la pregunta, ¿sí? Entonces, guárdenme. Ven que me sale celeste, me sale color. Calcular entonces la masa. Por ejemplo, les dice, calcular la masa de dióxido de azufre que se va a producir cuando reaccionen, por ejemplo, 30 gramos de esto. Entonces, en un primer momento, si ustedes no tuvieran todo esto que está acá, o sea, si ustedes no tuvieran todo esto, ¿sí? Tienen solamente esto, no lo podrían hacer, ¿sí? Pero como ustedes acaban de averiguar unas relaciones ahora entre masas, ahora sí lo pueden hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo tengo que calcular la masa de esto cuando reacciona una cantidad de esto. Por lo tanto, me va a importar en este ejercicio, en este pequeño ejercicio que planteé, me va a importar el oxígeno o me va a importar el óxido, este óxido o este oxígeno. No, no me importan. ¿Por qué? Bueno, porque la pregunta está, digamos, la pregunta es, ¿cuánto se produce de esto cuando reacciona algo de esto? Entonces, estos dos no me interesan, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a decir es lo siguiente, mira. Estas masas que acabamos de averiguar nosotros son una referencia. ¿Se acuerdan que yo cuando hablaba de soluciones todo el tiempo, les hablaba todo el tiempo de que la primera línea de la regla de tres simple era una referencia? Todo el tiempo se los dije, es una referencia, es un dato conocido, es un dato conocido. Bueno, acá, estas masas que ustedes averiguaron acá, es como el famoso dato conocido, es como la famosa referencia. ¿Por qué? Y bueno, porque si reaccionan 194 gramos de esto, se supone que me tendrían que dar 128 gramos de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, esta es una relación, se llama una relación estequiométrica, es como una relación ideal, digámoslo así. ¿Sí? Idealmente, cuando 194 gramos de esto se ponen a reaccionar en el contexto de esta reacción, me va a dar 128 de esto. Idealmente, de vuelta. ¿Sí? Entonces, cuando 194 gramos del sulfuro de zinc reaccionen, me van a dar 128. No sé por qué, nunca puse el lápiz encima más grosito, que está más lindo así. 128 gramos del óxido. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué masa de esto, o sea, del dióxido de azufre, se me va a generar cuando yo ponga a reaccionar 30 gramos de esto? Entonces, cuando yo ponga a reaccionar 30 gramos del sulfuro de zinc, ¿cuánto me va a dar de dióxido de azufre? Y esta es la pregunta. Por eso es que yo hago 30 por 128 dividido 194. Y esto me da 19,79
Por ejemplo, no importa, ¿sí? Es un ejercicio que inventé recién. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo yo pude contestar una pregunta concreta, porque yo concreté una respuesta acá, ¿sí? A partir de conocer las relaciones estequiométricas en esta reacción. Esto es un ejercicio súper básico de estequiometría. O sea, si ustedes entendieron esto, entendieron lo más básico de una estequiometría. ¿Sí? Entonces, podríamos, digamos, como cerrarlo diciendo, la estequiometría lo que me permite es contestar preguntas acerca de una reacción química, como en esta, vieron que yo contesté la pregunta de cuánto se genera de esto en función de cuánto reacciona de esto, por ejemplo. ¿Sí? Yo estoy contestando una pregunta concreta acerca de una reacción química. Entonces, ¿cómo puedo yo contestar una pregunta así? Bueno, lo voy a hacer, ¿por qué? Porque yo voy a tener la reacción química, porque yo voy a igualar la reacción química, es decir, voy a escribir sus coeficientes estequiométricos para respetar que la masa se conserve. Luego voy a escribir las masas molares, que fue lo que escribimos en esta primera línea, ¿ven? Luego la voy a multiplicar por sus coeficientes estequiométricos, y estos datos que termino teniendo son los datos que me van a referenciar a mí, o sea, son mi primera línea de la regla de tres simple, para que yo después pueda contestar otras preguntas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, si 194 gramos de esto me van a dar 128 gramos de esto, después yo puedo contestar una pregunta abajo, como siempre, ¿sí? Como una regla de tres simple. La regla de tres simple siempre es lo mismo. En la primera línea yo tengo un dato conocido y en la segunda línea tengo la incógnita. Siempre es lo mismo, no importa el tema que sea. Soluciones de geometría, no sé, una cosa de ustedes de matemática, qué sé yo, no sé, lo que sea. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo yo pude contestar una pregunta a partir de hacer todo esto. ¿Sí? La próxima clase, cuando veamos un ejercicio, digamos, más completo en el sentido de con más consignas, con más cositas, vamos a ver bien esta parte. ¿Sí? O sea, yo les voy a aclarar que cuando yo hago una estequiometría tengo como que respetar ciertos pasos. El primer paso es hacerlo, igualar, o sea, escribir los coeficientes estequiométricos. El segundo paso es escribir las masas molares, el tercer paso, y así. ¿Sí? Después yo, la próxima clase, se los voy a como a formalizar eso. ¿De acuerdo? Que eso, digamos, es una cuestión más mía, no sé si lo van a encontrar en un libro así por pasos. Pero haciéndolo por pasos, como yo se los voy a mostrar, es casi imposible que uno se equivoque. ¿Está bien? ¿Qué piensan de esto? Díganme. No, que parece ser, no sé, no es tan difícil, Bien, pero como que tienen algunas dudas, o sea, no dudas, sino como que, a mí yo personalmente me gustaría saber, yo qué sé, el método algebraico para ah, tener más definido el ok, concepto, ok, pero no, para entender esto, lo que acabamos de ver, yo creo que estuvo bien. mirá. Mm. Sí, los demás. A ver, díganme qué pasó. Lu, por ejemplo. No, para mí al principio parecía re complicado, yo dije eso, dije, pero Ah, ahora que lo explicó se entiende más y no parece tan, o bien, sea, Claro, tiene su trabajito, pero no es algo inentendible. perfecto. Genial. Bueno, me da mucha alegría. Les voy a mostrar el método algebraico que son 5 minutos. Para que te quedes tranquila, Sofi, mirá. Les voy a mostrar cómo se hace, pero es muy rápido, ¿eh? En serio. Se los muestro para que no se queden con la idea de que siempre si es al tanteo es un quilombo, porque, eh, digamos, el tanteo está bueno cuando la ecuación es chiquita. Yo, la verdad les digo, si tengo que armar un examen donde tengo que poner un cálculo estequiométrico, para un nivel de ustedes, por ejemplo, yo nunca pondría algo como esto. Pongo muy chiquitito, muy sencillito. Pero les muestro cómo se hace el método algebraico. Sí. Lo que hago con el método algebraico es, le pongo delante, eh, vieron que yo lo que quiero averiguar son estos numeritos que están acá adelante, ¿sí? Entonces yo adelante de cada una de las moléculas le voy a poner esas incógnitas, las voy a llamar por letras. Entonces les voy a poner A, B, C y D. Eso es lo que yo quiero averiguar, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer abajo es, voy a hacer un razonamiento por cada uno de los elementos que haya en la reacción. En este caso hay
3 elementos, o sea que sencillito, por eso les digo que es fácil. Bien, el zinc. En A, ¿está el zinc? Sí, está una vez, ¿o no? O sea, en el compuesto A, en este compuesto. ¿El zinc está? Sí, una vez. Entonces voy a poner A. En el B está, no está. Bien. Como en el B no está, salto directamente a los productos. Entonces le pongo un igual. Está en C una vez. Entonces voy a poner igual a C. ¿Ven? O sea que acá me quedó que A es igual a C. ¿Entendieron esto que hice? Sí, Bien, vamos con el zinc, con el azufre. El azufre está en A también, entonces hago A, en B no está, ¿sí? Entonces pongo el igual, porque ya me voy a los productos, cuando me voy a los productos ya pongo el igual. En C no está, y está en D. ¿Cuántas veces? Una vez. Entonces A es igual a D. ¿Sí? Acá tengo otra cosita. Vamos con el oxígeno. El oxígeno en A no está. En B está 2 veces. Entonces voy a poner 2B. ¿Sí? Bien, como me voy a los productos, ya pongo igual. Y acá voy a poner, en C, ¿cuántas veces está el oxígeno? Una vez. Entonces voy a poner C. Y en D, el oxígeno está 2 veces. Por lo tanto, voy a poner más 2D. ¿Sí? Esto es como re divertido esto. Para no ser lindo. Por eso cuando me dijiste me gustaría saber el método algebraico, dije, ya te lo explico, porque es una pavada. ¿Sí? Bien. Ahora que hicieron estas relaciones, ven que dicen A es igual a C, A es igual a D, 2B es igual a C más 2D. Bueno, una vez que tienen estas relaciones, lo que van a hacer es van a elegir una letra y le van a poner un número, el que ustedes quieran. Por lo general lo que uno hace es agarrar la A y le pone, por ejemplo, no sé, 1. ¿Sí? Por ejemplo, pongo a la A, le pongo igual 1. Esto es como algo que lo elijo yo. Yo lo elijo. ¿Sí? Entonces ahora empieza la catarata de razonamientos. Entonces yo digo, bueno, si A es igual a 1, entonces C es igual a 1, ¿o no? Porque si A era igual a C, y a A yo dije que es 1, entonces C es 1. ¿Sí? y Bien, lo mismo con D. exactamente, o sea que D va a ser igual a 1. Fíjense que ya tengo A, tengo C y tengo D. Lo que me falta es B. ¿Cómo voy a hacer para sacar B? Y bueno, a partir de toda esta relación. Entonces voy a decir, B es igual a C más 2D. Entonces, 2B va a ser igual a C, que es 1, más 2 por D, que es 2, ¿o no? Porque D vale 1. Entonces me va a quedar que 2B es igual a 3. A este 2 que está multiplicando lo voy a pasar como dividiendo. Entonces me queda que B es igual a 3 medios o también 1,5. ¿Me siguieron el razonamiento? Sí, profe. Bien. Si no, díganme que no, ¿eh? No, no hay problema. Entonces, donde decía A, voy a poner 1. Donde decía B, voy a poner 1,5. ¿Ven? O sea, yo estoy respetando lo que hice en mi método algebraico. Donde decía C, voy a poner 1. Donde decía D, voy a poner 1 también. Entonces, miremos bien esto. Si esto queda así, ¿está bien? Sí. Si esto queda así, está bien. ¿Sí? Porque ustedes lo están viendo y están viendo que no son los números que estábamos trabajando antes. Ahora, cuando suele haber un número con coma en un coeficiente estequiométrico, lo que se suele hacer es, se multiplica para que me queden todos como números enteros. ¿Sí? Esto es lo que se suele hacer. Igual, repito, si esto queda con un número con coma, no pasa nada, no es que está mal tampoco. Es correcto, digamos. ¿Sí? Pero bueno, se suele multiplicar para que todos me queden como números enteros. Entonces, lo que voy a hacer es, en este caso, como esto es un 1,5, por ejemplo, lo puedo multiplicar a todo por 2. A todo, pero si yo multiplico por 2,
tengo que multiplicar a todo por 2. Entonces, vamos a volver a escribir. Este 1 por 2 me va a quedar 2. Este 1,5 por 2, ¿cuánto me va a quedar? ¿Cuánto es 1,5 por 2? Bueno, me 3. puse- claro, 3. Bien. Este 1 por 2 me va a quedar 2. Y este 1 por 2 me va a quedar 2. No sé cómo pude hacer para... ¿Sí? Entonces, lo que acabo de hacer es solamente para que me queden números enteros, pero antes estaba perfecto también, no hay problema, se puede hacer como a ustedes les guste, ¿sí? Pero fíjense cómo llegué a esta expresión, que era la del principio, ¿se acuerdan? La que vimos en el Power, que yo les dije, bueno, hagámoslo al tanteo y fue medio un quilombo. Bueno, por método algebraico lo hacen así. ¿Ven que fueron 5 minutos? No, no es para nada difícil el método algebraico. No sé qué les pareció. Está bueno para tenerlo como segunda opción o para, yo qué sé, corroborar que el primero estuvo bien hecho y así viceversa. Está bien, perfecto. Sí, 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 claro. Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Sí? Para que vean que no era nada, nada fuera de los cabales. Estaba ahí más o menos. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda de esto, de lo anterior? Vamos bien. ¿Qué onda? Tengo sueño. Yo por Bien, ahora profe, no. Bien, ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? bien, bien. Bien, Sí, profe. perfecto. Bueno, igual le vamos a dejar acá porque me van a matar.